Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de tres platos, que es el número 11. Ya llevamos bastante, ya pasamos la barrera de los 10. En esta semana además tan fría, donde ya nos sentimos bien cerquita del invierno. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. Con estos días fríos ya. ¿También con frío? Es que ha estado fiero el clima en algunas partes. Yo que estuve para allá, un poquito más para el sur, está muy, muy, muy helado. Y se siente mucho el olor a madera por No, es todas que partes. sí, cuando tú te vas a regiones Ajá, y a pueblos especialmente, sí. es increíble como la contaminación por madera es Sí. brutal. Pero sabéis que aquí cerca de mi casa yo también siento olor a madera, aquí en Hay gente por aquí en Santiago. Santiago que todavía prende, No he sí. podido cachar de dónde, pero la siento. Cuando salgo como al balcón o salgo del edificio, se siente olor a No, sí hay madera. gente que sí enciende. Yo acá en La Reina también de repente Mm, siento algún pelotilla que mm, encendió madera por aquí. sí. Y siempre en día de preemergencia, bueno, Sí, no po. entienden nada. Oye, antes de empezar con el tema de hoy, el otro día me puse a mirar en YouTube, porque como que yo sigo un poco más al Spotify, que es donde nosotros subimos los episodios. Pero también se cargan en YouTube Music. ¿Ya? Y tenemos harta gente que nos escucha y de hecho nos han dejado saludos y comentarios que yo nunca había leído porque no me había metido a mirar, po. Y empecé a mirar y me llamó la atención, ¿cómo se llama? Una chica que se llama Valeria A. salía y que dice que fue alumna de nosotros en el INTA el año 2012. O sea, fue eso hace mucho rato, así que Estamos muy viejos. probablemente si los El año viera, 2000, espérate, pero el año 2012 es medio icónico porque debe haber sido uno de los últimos diplomados en los que participamos nosotros más claro, activamente, po. hasta el 14 estuvimos nosotros, Hasta el ¿cierto? 14, sí. Sí, pero aún así no me da para acordarme, pero nos mandó saludos, le mandó saludos al profe también, que tenía muy buenos recuerdos y que nos escuchaba siempre. Así que, Valeria, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de ese tema. Justo, sí, por eso más me acordé, por eso más me Muy bien. acordé, porque Dedicado a Valeria, entonces. dedicado a Valeria, porque hoy día vamos a hablar de que lo que en realidad es un poco nuestro principal ámbito de trabajo, como nuestra principal especialización al final del día, que es el sistema HACCP o HCCP. Y vamos a dividir el programa como siempre en entrada o aperitivo, si ustedes quieren. El otro día estaba pensando que debería ser aperitivo. Y aquí en una pautita que tenemos dice aperitivo y dije, oh, puede Oh, ser. El plato de fondo y finalmente el postre. Em, bueno, recién antes de empezar a grabar con Álvaro conversábamos que uno de los problemas que tenemos con el HACCP es que para conversarlo o incluso para hacer clases de él, que nosotros lo hacemos, puede ser un tema un poquito árido o un es poquito denso. fome. Es denso. Es denso. Sí. Denso, digámoslo así con cariño, denso. Y que además, en nuestra experiencia, la teoría no te da, ¿cómo decirlo? No te da una visión completa de lo que es. En fondo, hasta que uno no lo No, hace, no lo entiende por completo. tomar 10 cursos de HACCP no te hace especialista en HACCP. Claro, no te permite lo que te da hacer un HACCP. Exactamente, implementar un Claro, HACCP es directamente. ahí porque en el fondo ahí uno se va dando cuenta que la teoría es muy ideal. Es como cuando yo estudiaba veterinaria y te decían, claro, y en caso de que existan estos síntomas, pueden tomar una ecografía o hacer una resonancia y no hay nada, ni una resonancia magnética en Chile. Entonces al final, para los que son médicos, al final lo que tienen que hacer es palpar, ver si el perro se queja o no. Esa es la realidad. No, y de hecho, si tú lo pensás, incluso volviendo al diplomado que nosotros hacíamos en el Ajá, INTA, cuando nosotros les dábamos el trabajo a ellos, ¿te acordáis? sí, Era el trabajo de porque tenemos que hacer una implementación de un HACCP completo en una empresa claro. ficticia. Ujú. Les decíamos, bueno, diseñen ustedes su planta, que tiene un desafío, que es Sí, conocer las áreas y todo, pero claro, es contra en el fondo la implementación después, porque tú no te encuentras con esa planta ideal que ya la sí, diseñaste con un flujo perfecto y todo. Y la gracia aquí es que en el HACCP tú tenés que adaptarte a la realidad de la empresa, modificando lo que se pueda modificar, pero hay cosas que no vaya a hay poder cosas que modificar. no se pueden, claro. O sea, si la empresa tiene una puerta de entrada y salida, no podía ser otra, digamos, porque o vaya a ir a Claro, la empresa o a la casa del lado,
o claro, vaya atrás, pero no tenéis más espacio. Entonces, sí, ahí están los desafíos, digamos. sí, y en el fondo a veces es un desafío para la creatividad también, pues en el fondo tratar de encontrar soluciones que de alguna manera sirvan para todos, digamos. Ahora, lo primero que es el HACCP, o que tiene, ahora que estamos recordando las clases, ¿cierto? Uno siempre se encuentra con gente que lo pronuncia de cualquier manera, HACCP, Hazard, HACCP, El Hazard, hack, como decía. Había uno así, el hack. pero hubo un alumno una vez que nunca logrado que le decía ¿No? el Hazard, y nosotros le decíamos, no, pero Y al final ya lo dejamos de corregir, ¿te acuerdas? después, sí, nos aburrimos, nos ganó. Ya, Hazard, ya, para ti va a ser Hazard. Ok. Bueno, y yo siento que, bueno, que es un acrónimo, ¿cierto? Que en inglés significa análisis de peligro y puntos críticos de control. Y que es un nombre que suena muy técnico, que incluso yo siento que para la gente que alguien le dice, oiga, es que usted tiene que implementar esto, suena súper intimidante, ¿cierto? Terrible, ¿ah? Suena Claro. terrible, como una cosa que va a ser muy trabajosa y que me voy a desvivir por esto. Pero en realidad es un sistema que tiene una idea bien simple detrás. Y que en el fondo busca responder la pregunta de en qué momento la producción de mi alimento le puede ocurrir algo que pone en riesgo la salud de las personas. Eso es lo que busca responder el HACCP, ¿cierto? ¿En qué etapa Exactamente. de mi proceso puede ocurrir algo que haga que esto salga contaminado, que salga con algún peligro físico, etcétera? Ahora, ¿En qué etapa, en el fondo, en qué etapa de mi proceso ujú, puedo tener una pérdida de control claro, o alguna variable que no puedo controlar en un 100% y que implica un riesgo a mi consumidor? Eso en claro. el fondo es un resumen así como simple. ¿Y qué medidas voy a tomar al respecto? Digamos. Claro, claro, ¿y cómo la mantengo Claro. bajo control? Pues ese es el objetivo final. Claro, no es cosa de que diga, uy, aquí no puedo hacer Qué nada lata. y ponerme Claro, triste. claro, qué Claro, lata. Aquí hay un problema, puta pero que bueno. lata, claro. Claro. Ahora, lo interesante es que antes de que existiera el HACCP, el control de calidad básicamente se basaba en hacer análisis de producto terminado. En el fondo, una vez que uno ya tenía Ya. todo producido, estaba todo hecho, uno hacía un análisis y básicamente cruzaba y los dedos para que no te saliera nada contaminado. Tomabas tu famosa contramuestra Claro. y mandabas la muestra al laboratorio y decías, oye, ojalá que salga todo bien. Ojalá que no salga nada malo. Claro, Y el problema es cuando sí salía mal, claro. Ahora, ¿no? para ser absolutamente honesto, todavía hay ciertas empresas o ciertos sistemas que funcionan así todavía, digamos, Sí, absolutamente. con el control de producto final, pero no es lo ideal porque además es muy riesgoso, po, porque efectivamente cuando pasa No, algo, y siempre pasa, es eh, riesgoso mm, y para una empresa, o sea, es riesgoso porque, claro, si se te pasó un producto, no sé, ujú, si tú tenés que hacer una entrega de productos hoy porque te está pidiendo un cliente ujú, y lo sacaste hoy, probablemente no vaya a mandar a hacer el análisis, vaya a esperar los 4 o 5 días que tenéis que esperar para los resultados y después lo vendís, sino que lo vaya a mandar junto con claro, los análisis y de ahí te ponía a rezar nomás hasta que pasen los 4 días, llegue bien el análisis y estamos listos. Pero si exacto. llega malo, ya hay producto que se consumió. Entonces, el riesgo es muy alto. Eso es uno. Y segundo, es muy caro, Es muy porque caro, sí. tú tienes que hacer análisis de producto final cada vez que haces un lote, es distinto. O sea, tendréis que estar haciendo análisis de producto final prácticamente todos los días. Ujú, Y, eh, y el que salga mal un producto implica que ese producto se perdió. O sea, yo tengo que mm, retirarlo del mercado. O sea, lo vendí. claro, Tengo que salir a recuperarlo y devolverle la plata o otro producto a mi cliente. claro que sí. Tengo que costear el envío que hice y el retorno. Y Mm. después encima tengo que destruirlo. Entonces, Es mucho. es mucho lo que pierdo. Entonces, es mucho más fácil y más económico a la larga para una empresa tener una estructura que permita prevenir Ujú, antes que esto que una corrección, digamos. Es una claro. reacción sobre algo que ya es un hecho consumado. Claro, y además, eso a veces a nosotros nos es complicado de explicar cuando tratamos de decirle a alguna empresa por qué tiene que implementar el HACCP. Porque en rigor, la principal razón es para evitar tener un incidente. Claro, Y te dicen, pero es que a mí nunca me ha pasado nada. Y es como, pero es que si le pasa, ¿qué vamos a hacer? sí. Digamos. Y hay Eh, empresas que de verdad nunca. A ver, yo creo que también hay empresas, nos ha pasado mm, actualmente, o sea, hace poco con una, digamos, que tú decís, ¿cómo no le ha pasado nada sí, si las condiciones que tiene no cumple con nada?
¿A qué santos se han encomendado aquí? Claro. Claro, y probablemente o ha pasado y O la ha gente no ha pasado. hecho el nexo, Claro. ¿cachai? Y claro, porque hay enfermedades transmitidas por alimentos, que es lo que hemos visto en otros capítulos, en que un microorganismo, por ejemplo, se demora, no es inmediata Claro. la reacción, o sea, no es que yo coma, Y claro, te hay cayó algunos mal que al sí, día con una siguiente. toxina, por ejemplo, que yo Claro. como en la mañana y en la tarde voy a estar ya con los Claro. síntomas o al rato. Pero hay otros que tenéis que esperar que la bacteria se multiplique en tu intestino, Sí, po. que desarrolle la toxina o que desarrolle la forma patogénica. Y al final puede estar 2, 3 días, 5 días a veces con alguna. Claro. Entonces, va a depender también de la inmunidad de la persona. Tiene un montón de factores. Entonces, al final tú decís, bueno, no relacionaste muchas veces el problema con el origen del problema. Claro. Y eso es bien común. Es bien común. Entonces, pasando, este fue nuestro aperitivo, en el fondo, decirles de qué íbamos a hablar. Para pasar a nuestro plato de fondo, que ya de plano nos vamos a meter en ¿qué es el HACCP? Primero que nada, vamos a contarles cómo nació. Yo diría que esto lo contamos. ¿O será porque lo contamos en clase siempre? Que yo tengo esa idea. Lo podemos, pero corto. Porque es una buena historia. Sí, el HACCP, a ver, el sistema es un sistema, es muy divertido esto en realidad, porque uno siempre como que todas las cosas las hace la NASA, como que tú Sí, dices, ¿cachai? O se lo va a llevar la se lo NASA, va a llevar la o, NASA. Sí. o lo hizo la NASA. Pero en este caso, Es for real. efectivamente, nace, no bien, sino bien de la NASA, de una empresa que se llama Pillsbury, que hacía alimentos para los transbordadores aéreos, o sea, espaciales, perdón, Claro, y obviamente la única necesidad que tenía la NASA era decirles ahí que no necesito que estos gallos no tengan una diarrea en claro. el espacio, porque con ese traje y con esas cosas no está Y fácil. sin gravedad, claro. Imagínate ahora ¿cómo se llama el que se fue de Apolo? No, ¿cómo se fue el que se fue ahora? ¿La Artemis? No. Artemis, ¿Artemis? no, Artemis, eso, Sí, que se le echó a claro, perder el baño. claro. Imagínate ¿Sí? tú una, A peor. O sea, habría sido peor, aún peor. O que tuvieran vómito. Claro, es un muy brote, terrible. ¿ya? Entonces, lo que tenían que asegurar es que los astronautas no tuvieran algún incidente en el espacio. Eh, y eso llevó a esta empresa, en el fondo, a desarrollar un sistema de análisis. Y ese sistema de análisis es lo que hoy día, que bueno, se implementó, se vio que tenía resultados, que en lo que en fondo es evaluar diferentes situaciones, diferentes marcos en los cuales las cosas pudiesen salir mal, ¿ya? Y eso es lo que uno hace con un análisis de peligro. Lo que Exacto. ve es ponerse en todos los casos de todos los males que puedan pasar, por muy bobo que sea. Si eso es una de las cosas que a veces cuesta hacer entender a una empresa, Mm, ¿ya? ¿Cómo Es me va a decir, pasar esto? claro, ¿cuándo? Pero es que, uy, ¿cuándo apareció Clostridium? Bueno, y se aparece. Sí, Porque en el po. fondo, la situación que tú tienes que ponerte es, eh, bueno, hay 2 casos en la historia con bueno, ¿Y hay si dos este es el casos, tercero? pero existe, este puede ser el tercero. Sí. Entonces, tú lo puedes descartar en el camino, pero Sí, incorpóralo al análisis. Eso es lo que te comanda este sistema. Entonces, tú mezclas a una juguera y echáis todos los peligros que pueden existir y empezáis a analizarlo. Y en base a eso, determinas cuáles son los puntos críticos para tu producción y puedes producir medianamente tranquilo. Esto no te da una certeza total, ¿ya? eso es súper importante, Súper yo importante. creo. Es súper importante dejar claro que no es 100% seguro que una empresa con HACCP no vaya a tener un problema. Exactamente. Porque hay otros factores que también juegan en este baile, que no sé si hicimos, yo tengo tan mala memoria para estas cosas, pero no sé si hicimos un programa o lo planificamos acerca de Food Defense, por ejemplo, el fraude y No, lo planificamos. lo planificamos parece, ¿cierto? Y que también a veces, por ejemplo, hay sabotajes dentro de las empresas, o a veces se echan a perder los equipos, a veces pasan cosas. Pero la gracia del HACCP es que el riesgo lo disminuye lo más posible. Porque sí, se Claro. van a encontrar casos de empresas con HACCP certificados y todo, que aún así están involucradas en recalls o en Ahora, la brotes gran y en cosas. diferencia de una empresa con HACCP de una que no lo tiene respecto de un incidente, Ujú, llamémoslo como incidente, es que una que no lo tiene, no tiene idea de lo que está pasando claro, y probablemente van a empezar a correr en círculos dentro de la propia planta y la capacidad de reacción es lenta y poco eficiente. claro. Con HACCP implementado,
tú tienes una estructura de reacción, tú no Sí. reaccionas bajo un sistema de presión, sino que tú en el fondo es como ante emergencia rompe el vidrio, eso es lo que tú haces con el HACCP. En el fondo se puede salir un alimento contaminado, pero tú tienes un protocolo de trabajo. Mm, Tienes un manual de cortapalos que te dice haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Cachai? No es claro. que quede a la buena intención del personal de turno, sino que está estructurado. Ni al criterio de una persona que está bajo presión, pues, porque cuando te Además, pasa un claro, incidente, uno empieza a entrar en pánico, no es no, raro. claro, Entonces ponerse a tomar decisiones bajo ese peso, vaya a tomar malas decisiones, digamos. absolutamente. Eh, bueno, y además que lo hemos comentado otras veces, uno de los puntos importantes es que antes el HACCP era como un secreto o era como un juego dentro de la industria, ¿cierto? Como que todos los que trabajábamos sabían lo que era. Pero hoy en día con redes sociales, con TikTok, con Twitter, cualquier empresa hace algo y te, comillas, funan o te denuncian por redes sociales, lo hace un influencer que tiene miles de seguidores y sonaste, po. O sea, puede matarte la marca Sí, absolutamente. en un incidente. Claro. Entonces ya no es que yo tengo HACCP para como ser más choro que la competencia de alguna manera, no es una estrategia de marketing al final del día. Hoy Claro, día te sirve decir. no, claro, hoy Eh, día, o sea, hoy día, como nos dijo en algún minuto, no sé, alguien del retail, ¿Mm? nos dijo, bueno, pero el HACCP, o sea, es el desde. De Sí, ahí tenemos que partir conversando. Si hay más eh, que eso, mejor, pero no podéis tener menos. oh, Eso, cuando nosotros partimos con esto, HACCP era era como la una gran, rareza, no, claro, y era claro, la gran implementación, pero hoy día está en el Reglamento Sanitario de Alimentos y de exacto. hecho es obligatorio para cierto nivel de empresa implementarlo. No certificarlo, pero sí Sí, implementarlo pero al sí menos. implementarlo. ¿Qué decir? Ni qué decir si tienes alguna gana de exportar a Estados Unidos, a la Unión Europea. Yo diría que en hartas partes de Latinoamérica también, en el fondo para entrar al retail, hoy día para entrar a Cencosud, para entrar a Walmart, para entrar a varias de estas cosas, lo que nos han dicho, po, póngame el HACCP sobre la mesa y ahí empezamos a conversar, Ahí nos digamos. sentamos, exactamente. Claro, claro. Oye, y ahí hay una cosa bien importante también, ¿ah? Porque caemos en el tema de la certificación, que les dije recién que no es obligatoria, Ujú, pero claro, cuando a mí me lo pide un cliente y te dice, pásame el certificado, si no, no te creo, ya claro, no hay nada que lo hacer, hago. digamos. Sí. Lo hago nomás. Pero cuando yo voluntariamente estoy implementando esto, digo, no, ¿sabes qué? No lo voy a certificar. Ujú, Yo lo voy a mantener, porque uno cuando parte y lo implementa y todo, evidentemente estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? ujú, Ahora, ¿cuál es la gracia de la certificación en estos casos también? Es que te obliga a mantenerlo actualizado, claro, porque va a venir un tercero que va a evaluar tus procesos, va a evaluar tus equipos, tu infraestructura, y en base a eso va a determinar si tu plan está bien hecho o está mal hecho. Lo que pasa muchas veces en las empresas cuando lo implementan es que lo hacen muy bien, contratan una empresa como nosotros, ujú, en el año uno implementamos una cuestión completa, de lujo y todo, y ahí quedó. Entonces después claro, cambiaste un proceso y lo cambiaste por un equipo más moderno. Bueno, el HACCP hay que actualizarlo, claro porque que sí. ya esa etapa del proceso no es lo que era cuando se creó el desarrollo ¿cómo se llama? Del manual. Entonces, la certificación sí me obliga a hacer eso, a Claro, revisarlo anualmente, porque uno lo sabe que las empresas lo dejan estar y a veces lo actualizan cada 2 años y tú te encontrás con HACCP que no tienen nada que ver con el proceso que no productivo. tienen nada que ver, sí, Y sí, ahí es grave porque está ahí en el fondo trabajando con peligros que son mentiras, porque no son reales. claro. Bueno, y ni siquiera si cambié a veces de equipo, a veces con cosas como cambiaste el proveedor porque el que le compraba ya no existe o porque era más barato, por Perfecto. lo que tú quieras, pero cualquier cambio hay que irlo agregando. O cambiaste el químico porque lo prohibieron Claro, y tú lo tenías claro, escrito como autorizado, ¿cachai? sí. Peor todavía. Sí, yo creo que una cosa que a nosotros nos pasa y que yo creo que en la industria en general le pasa cuando no tiene una persona que ha hecho un curso o que se ha capacitado en HACCP es la sensación de que el HACCP es un documento. Es una Claro. cosa escrita que está en la empresa, que queda bonita, que queda en una carpeta, que queda dentro de un computador si quieres, y está todo escrito, está todo ordenadito, pero va a sonar como medio cursi, pero al final el HACCP es como vivo, pues está vivo junto con la empresa.
Si yo Y cambio además, personal, actualizo el HACCP. Si cambio no, proveedores, actualizo el HACCP. y otra cosa importante del HACCP es que también muchas veces te dicen, ah, no sé, calidad lo tiene que ver. Sí, es problema Entonces, de calidad. es un problema de calidad. Sí, Y claro, y tú decís, bueno, cuando una empresa te contesta eso es porque no tiene idea de lo que está implementando. ¿Cachai? claro. Es una empresa que tiene un desconocimiento total respecto del HACCP, porque el HACCP es como, veamos, si lo queréis ver así como, no sé si va a ser la mejor palabra, pero es Ajá. como un parásito, ¿cachai? Es una cuestión Claro. es Es un como una cacho. malla que se mete por Claro, todos los rincones de la empresa y envuelve a todos, pues envuelve a la claro. gerencia porque tiene que poner las lucas y entender para qué la está poniendo. Envuelve al área de ventas porque tiene que saber de qué Ujú, se trata cuando le preguntan y cómo está implementado. Eh, Incluye al portero, ujú. porque el portero es el que está dejando entrar a la materia prima, está dejando entrar a las visitas que Claro que pueden sí. generar un problema. Involucra obviamente la producción, desde luego. ¿Ya? El cómo se almacena el producto, el cuánto Ujú. tiempo, ahí hemos escuchado los FIFO, los FEFO y todas esas cosas, también están metidas dentro de lo mismo. Entonces, es transversal a la empresa. Que tenga una cabeza, que probablemente es el gerente de calidad o un jefe de Sí, calidad o alguien, que es el líder que va a coordinar la acción de diferentes personas, es una cosa, pero otra es que sea responsabilidad de él. sí. No, y ¿Ya? eso es muy, muy, muy común. Que de hecho nosotros teníamos un profe, ¿te acordáis que en algunos dijo, en algún momento te comentó en especial a ti que el gran problema de no solo el hazard, de cualquier sistema de gestión, él había detectado que era el tema de la cultura de la inocuidad. De repente también vamos a tener que hacer un programa acerca de la cultura de la inocuidad, pero en el fondo es esto de que toda la empresa logra entender qué es el sistema de gestión que tienen, para qué sirve, qué rol cumple cada uno y que no es un cacho de la gente de calidad que los vive ¿Qué molestando se le de, ocurrió? Claro. que pucha, porque a alguien se le ocurrió. Porque, a ver, si somos honestos, la gran mayoría de los HACCP que nosotros hemos implementado como empresa asesora es porque alguien pidió ese HACCP. Porque Sí, tenemos una empresa que quiere meterse a un supermercado, quiere exportar, quiere hacer tanto, y el cliente le dijo, ya, pero, ¿y el HACCP? partamos por Tráigamelo. el casa. Y ahí, claro. Entonces, para no perder ese negocio, ya, pues nos llaman a nosotros y es como implementame esta cuestión y certifícamela, porque yo necesito ese certificado para poder entrar a un negocio. Ahora, yo creo que nos ha pasado las dos cosas, de empresas que, a pesar de haber partido así, luego como que lo adaptan, o sea, lo toman y lo hacen andar y se quedan con él. Y otras que efectivamente pasa lo que tú dijiste recién, que nosotros terminamos la pega, lo dejamos implementado, hermoso, funcionando, y volvemos al 1 o 2 años y nadie lo tomó, pues quedó dando vueltas nomás. El mismo, claro. Está el mismo, claro, última actualización 2021. Claro. ¿Cachai? Y queda ahí dando vueltas. Y es súper importante eso, ¿ah? Porque en el Sí, fondo cuando uno audita, la actualización tiene que ser anual. sí, Eso está escrito por norma. O sea, la claro, actualización es una vez al año como máximo. En el claro. fondo, yo puedo actualizarlo cada 6 meses, sí, lo puedo actualizar todos los O meses. Sí. más, porque a No, veces pasan cosas que uno te claro, obligan o a sea, hacerlo. claro, en el fondo es mínimo una vez al Ujú, año, claro, pero además que actualizarlo cada vez que yo hago un cambio importante en mi proceso. En claro, el fondo, si cambié, no sé, pues si cambié un amonio cuaternario de una marca A por un amonio cuaternario de una marca B, pero son exactamente la misma formulación y si se ah, preparan igual y se aplican igual, bueno, claro, no hay nada que cambiar, digamos. exacto. Pero a menos que la empresa B sea más mala que la A, que también podría haber un peligro ahí. Pero si tengo un cambio de una máquina, no sé, pues estoy enfriando en un refrigerador y me compro un chiller o un abatidor para poder bajar la Ujú. temperatura, es un cambio total del Es proceso, otra cosa, claro. es otro proceso. ¿Ya? Nosotros, de hecho, un ejemplo que ponemos en clase siempre es el tema de los huevos. Mm, Y yo te puedo vender tres tipos de huevos a ti. El huevo crudo, digamos, con cáscara, el típico huevo que uno compra en el supermercado. Yo te puedo vender huevo pasteurizado líquido y te puedo vender huevo en polvo. ujú. Los tres son huevos. Con los tres puedo hacer mayonesa, con los tres puedo hacer huevo revuelto, Claro, pero son productos absolutamente diferentes, y tienen riesgos súper distintos. Claro. totalmente distintos. Entonces tengo que analizarlos en el mérito de su producto. O sea, en el fondo, por eso a mí no me sirve implementar un hazard de cualquiera para mí, porque, Mm, no sé, yo voy a hacer tengo una empresa de queque
y voy a hacer un queque que necesita, el queque usa huevo, ¿no? Sí. Sí, depende del que hagáis, pero sí. Ya, pero con huevo. ¿Ya? En fondo, claro, va a ser diferente si mi empresa usa huevo en polvo o si usa huevo tradicional, digamos, Tradicional. fresco. O si tiene Entonces, mayo, no, aunque la mayo ya son está dos pasteurizada. empresas, o sea, son el mismo producto, las dos empresas venden queque, pero el queque Claro. es totalmente, o sea, los peligros y el análisis que se hace detrás es totalmente diferente. Entonces, yo no puedo usar el mismo hazard para las dos empresas que aunque hagan el mismo producto. Exactamente. Oye, y bueno, como tú dijiste en el reglamento sanitario, ahora sale como obligación, como norma, que las empresas de alimentos tienen que tener HACCP. Ya ni siquiera tiene que ver con si son grandes, chicas, microempresas. Todas deberían tenerlo, pero todos sabemos que se hace un poco la vista gorda con algunas. Pero sí o sí, las empresas de alto riesgo, ciertas empresas de carnes, de lácteos, de marisco, probablemente platos listos para el consumo, tienen que tener HACCP. Pero nosotros que pertenecemos a la industria de los alimentos, eh, yo siento que, ponte tú, los restaurantes, los casinos y otra cosa están como en un limbo, Sí, como en pasa tierra de nadie. sobre el bien y el mal. ¿Ah? Sí, yo no sé, ponte tú, ¿tú conocías algún restaurante que tenga casa? Es que no sé si lo pondrían, por ejemplo, en la carta o en la puerta. Este Sí. restaurante cuenta O con sea, casa. yo sé que existen cadenas que tienen, por ejemplo, Ya. pero no sé, no he ¿Sabéis visto nunca cuál a tiene? alguien Ahí lo podré decir, que lo pero sale en publique. la carta, el Eladio. En la carta sale que tienen casa. El Eladio tiene hazard. Sí. Pero en el fondo, claro, pero lo tiene publicado. Eso Sí, no me he lo tiene fijado. en la carta, sí. Porque por eso me llamó la atención. Porque dice en este restaurante o algo así, no sé qué. O sea, ni siquiera dice, sale el sello afuera de la carta. Mm. Pero es el Eso, único que lo ha visto. y debiesen tenerlo, ¿cachai? Si en el fondo uno adapta, el hazard también está adaptado para restaurantes, o sea, es una cuestión Sí, que se po. entiende que ahí el sistema de funcionamiento, los peligros, todo Mm, es diferente a una planta monoproducto, que es mucho más fácil. claro, Por mucho que los peligros sean altos, digamos, si yo trabajar en una empresa que hace pollo, claro, pero es puro pollo. bueno, tengo pollo, claro, Claro, con todos los peligros del pollo, pero los puedo controlar. Pero el restaurante tiene pollo, carne, verdura, claro. eh, Mucha rotación de ingredientes. mucha rotación, mucha No, mezcla no, de no, ingredientes. no es que sea proveedor que me llega 2 veces en el mes, todas las materias primas, aquí todos los lunes, los miércoles y viernes. Claro. Bueno, nosotros nos Claro. tocó implementar un sistema de gestión y de registro y procedimiento operativo para Mm, alimentación colectiva en un casino grandote. y es caos. Y es un caos. O sea, el tema de bodega es un Sí, caos. es caos. Es caos. Es bien caótico, sí. Sí. Se puede ordenar porque al final lo lograron, Sí, pero, no, pero sí se hace, pero es es difícil. difícil porque es un mundo totalmente diferente. Sí, Ahora, sí. casinos de mineras también tienen casas, por Ujú, ejemplo. sí, po, sí. Sí, claro, pero como todavía no es, no sé si alguna vez lo será, es algo como que abiertamente todo el público conozca lo que es, no es Es que algo que uno ande diciendo. el No, público no pues, lo conoce, entonces no lo pide. No es claro, algo que sea. Esto es más bien una relación entre empresas. Es- claro, La empresa ve que le pide a la A que tenga implementado esta norma y ella lo reconoce. claro, El retail, por ejemplo, es una empresa que te lo reconoce. ¿Ya? claro. Si tú querés vender en Jumbo, si querés vender en Líder, tenéis que tener implementado HACCP. ¿Ya? Pero tú, ahí es implementado o certificado. Puedes tenerlo solo implementado y que ellos te lo Pues vayan a mirar. depende del supermercado, pero Ya, en general te permiten tenerlo implementado y lo audite el sí, propio departamento de calidad del retail, por ejemplo. claro. Pero es mucho más fácil si tenéis la certificación. Es más fácil, pues, Sí, desde luego. sí. Claro, te valida un tercero y le ahorraste pega al Al supermercado. supermercado, claro. Ellos tienen que validar de alguna manera que la cuestión existe, ¿cachai? Mm, Cuando partió el HACCP, partió como un tema de confianza al proveedor. Tú claro, implementabas tu sistema, no era certificable, y tú, en el fondo, ellos confiaban en que tú estabas haciendo lo que decías que hacías. claro. Pero lamentablemente en Latinoamérica no funcionamos tan así. Entonces, no sé, la FDA, por ejemplo, Ujú. cuando empezó con el sistema HACCP en la FDA, ¿cómo se llama? Como el MinSal de De Chile, Estados digamos. Unidos, digamos, claro. Claro, el MinSal de Chile es como la FDA en Estados Unidos, que es con el control de alimentos.
Entonces, ellos decían, bueno, usted tiene esto, lo implementó, exporta a Estados Unidos porque lo tiene implementado, y la FDA, porque tú hacía visitas a través del SAC o a través de otros Mm, estamentos a distintas empresas en Chile para ver que estuvieran implementados, que fuera verdad. Y ahí claro. empezaron a salir, caerse los tapones por todos lados de que había un montón de empresas que decían, lo tenemos, y no Y tenían no nada. tenían nada, pues claro, claro. ¿Cachai? Sí, Entonces ahí hubo que, y salió la certificación. claro. No, claro, y además ahora el HACCP además, como dijimos, es la puerta de entrada a retail y a muchas cosas, pero además ya hay empresas, sobre todo las medianas y las grandes, que les están pidiendo más que HACCP, les exigen otros sistemas, ¿cierto? BRC y UFS, que están basados de todas maneras en el HACCP, digamos. Así Claro. que hay que tenerlo. O sea, claro, son bastante más grandes y más Claro, exigentes que el HACCP. O sea, yo hoy día lo conversábamos, no sé, no me acuerdo con quién, pero en el fondo el HACCP debe ser un 20% de lo que es una claro. norma como IFS o BRC, que es la Claro. parte de inocuidad Eso es la parte de inocuidad. Es el que ítem tiene, inocuidad. que tiene esto. Pero claro, esas normas tienen un montón de otras cosas, Sí, de po. recursos humanos, porque Ujú. son mucho más exigentes, en temas de fraude alimentario, De de defensa. defensa De alimentaria, residuos también mucho. de gestión de residuos. Tiene un montón de otros factores que el HACCP no Mm, los toma tanto, tiene algunas cosas medias tangenciales, pero aquí se van mucho más mm, profundo. claro. Bueno, y para. No, todavía nos queda un rato, pero como que el postre en esta ocasión a mí me llama la atención y creo que va a estar más entretenido porque decidimos el postre de este programa hacerlo como la realidad de la implementación. Y en el fondo contarles como anécdotas, dramas, porque con Álvaro hemos tenido las dos lados de la moneda, pues hemos sido el control de calidad de empresa, en el fondo los que ponen la cara cuando van a auditar el HACCP, y también hemos sido auditores. Entonces esa dualidad sirve, o sea, obviamente nunca con la misma empresa, pues obvio, No, claro. ¿cierto? Porque uno empieza a conocer, y de hecho uno los hace también, todos los muñequeos, los tejemanejes, Todos los preparativos de última hora los para que preparativos, todo exacto, funcione. claro. Bueno, lo primero, a ver si nos puedes contar un poco, porque has implementado en hartas empresas. Además, hemos implementado más en empresas muy chiquititas, ¿cierto? Porque hay gente que tiene la idea de que las microempresas de una o dos personas no lo pueden implementar, que es algo muy difícil, y en rigor se puede. Es trabajoso, pero se puede. Y es complejo de mantener para la empresa Sí, porque hacen todas, po, ¿cachai? Estas sí, empresas hacen todas, tienen la producción, la venta, y sí. además venimos nosotros a pedirle que llene registro y son no pocos papeles. Que haga una medición extra. Claro, y además tienes que Ah, demostrar cosas. Por sí, ejemplo, en un sí, desarrollo tiene que haber una historia de ese desarrollo, y aquí no es llegar y meterle a la olla y meterle a la sí. juguera y empezar a dar vueltas y hasta que sale, digamos. Tiene Mm. un cierto orden. Entonces, esas cosas los complican bastante. Bueno, una de las cosas que es súper común, porque, a ver, yo diría que tanto en HACCP como también en buenas prácticas, el punto que más resistencia genera es el tema registros. Sí. El tema papeleo, en el fondo la sensación de que por qué estoy perdiendo el tiempo llenando estos papeles si tengo otras cosas que hacer o me hacen salir más tarde. Entonces, cuando uno audita empresas, es evidente cuando han llenado los registros de última hora. Bueno, sí, no, a mí me ha tocado cosas más ridículas. Cosas, por ejemplo, no sé, estoy auditando, paso por algunos equipos de frío, no sé, y estamos a las 11 de la mañana. Y Ujú. resulta que el turno entró a las 8. ¿Ya? Entonces yo hago el levantamiento, le digo, ¿sabes qué? La cámara uno, ponte tú, no tiene la temperatura a las 8, ¿qué pasó ahí? La cuestión. Y vuelvo al mediodía, o me doy una vuelta y todo, y está lleno, mágicamente. Entonces, Sí, claro, po. tú decís, bueno, qué buen sistema, porque ¿cómo lograron volver a las 8 para poder llenar esto? Retroceder el tiempo. Claro, pues, si no, en el tiempo, dedíquense a vender esa máquina y no comida porque serían millonarios. Sí, sí, pues pasa, si el tema Y de eso, los... eso es peor, ¿cachai? Porque Sí, al sí, final, es mejor aceptar la culpa, aceptar que ajá, metiste la pata, vamos a mejorarlo. claro, en el fondo yo lo que ahí tengo que hacer, eh, primero la no conformidad porque no estaba en la temperatura, y Ujú. después por falsificación del documento, Claro, ¿cachai? Y claro. que la corrección que hicieron es peor que el problema original Sí, porque pues, implica probablemente una pérdida de certificación, por ejemplo.
Claro, eso que se te haya olvidado, que pasó algo, que no tomaste la temperatura un día en la mañana, bueno, es un error nomás, po. Puede pasar. Sí, Me salté el equipo, llegué dormido, ¿cachai? No sí, sé, po. pero o el termómetro se descargó y después se me pasó. Tenía Miles de explicaciones cosas. miles. Sí, Pero claro, el problema cuando tú haces una adulteración de un documento es que como auditor, pues, desde el otro lado, uno pierde totalmente la confianza en sí, los pues demás todo lo que documentos. viste. Sí, pues, Ahora tú decís, bueno, ¿qué de aquí es cierto y qué cosas estuvieron llenando ayer hasta las 3 de la mañana? claro, claro. Entonces, eso es complejo. No, Ahí es siempre claro. mejor aceptar la culpa. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, la auditoría no es un proceso tan fácil para quien No, está siendo auditado. Porque, obvio, está ahí bajo evaluación, está ahí bajo la lupa, y uno como que tiene el instinto de defender tu pega, pues de todo lo que hay hecho, pero sí, hay algunos que además son evidentes, y uno es como, ay, sí, lo voy a cambiar, si no hay nada que hacer. Y hay veces también, ha pasado que uno está tan convencido de lo que ha hecho que uno lo discute también, pues, y si y el auditor está abierto a que uno le explique, le discuta, digamos, un sí, ahí también voluntario. tenéis que ver en qué terreno estáis pisando en el fondo. Sí, sí, Porque hay auditores y auditores. sí, sí, totalmente. Sí, pues hay algunos Mm, que en el fondo nos gusta entrar en la conversación, entender el proceso y entender la explicación ujú, para evaluar el punto en cuestión. ¿Ya? Porque mm, bajo estricto rigor, no sé, BRC te permite mucho menos eso, pero IFS te lo permite un poco más. eh, lo que está escrito debe cumplirse. claro, claro. Pero de repente tú tenías una explicación que escuchar y decir, ¿sabéis qué? Pucha, este gallo tiene razón, po. ¿Para qué va a hacer esto si lo está logrando? Se da una vuelta que quizá a Mm, mí no me gusta, no me parece, pero logra el objetivo. claro. Y tú decís, ya, ok, la dejáis pasar. Y por último uno dice, acláralo en el documento, para Claro, que para pero la siguiente me quede claro. hay auditores que son estrellas de cine, Sí, po, ¿ya? Son sí, po, rockstar, entonces, no. sí, Y no le entran balas y no le interesa. ¿Ya? Yo me acuerdo que había claro. un gallo en Walmart Mm, que, puta, nosotros, ¿cuánto? Yo trabajé 15 años de mi vida en un laboratorio de mm, microbiología. sí, Y no sé, pues, había, ponte tú, nos obligaba a hacer una evaluación y por qué no habíamos analizado un patógeno determinado en un producto. Y yo decía, porque no tengo idea de alguna vez que ese patógeno haya estado sí, asociado al po. producto. Y acá me dice, no, claro, pues sí, mira, en 1971 hubo un análisis, ni siquiera un brote, un análisis que salió este patógeno. Ya le digo, pero si es por eso yo tendría que A todo, aceptarlo, po. ¿cachai? Y de hecho el reglamento no te lo pide. Y bueno, y no había cómo. No, pues que esto se hace así y así se hace. Y digo, no, yo creo que está equivocado. Y entonces al final pues, no Mm, llegamos a nada. No hice el análisis tampoco, pero él nos puso que no había una conformidad con eso y yo después puse un reclamo a Walmart, le puse, o sea, le mandé decir, pues, ay, que este cayó, weón. No, claro, me no, está olvidar. pidiendo cosas, claro. Sí. O sea, Sí, claro, si me sobran 3 4 millones de dólares, hago toda te la lo analítica, hago, por claro, y supuesto. todas las veces que él quiera, digamos, ¿cachai? Pero Claro. como probablemente no me van a sobrar y en la empresa no me van a dejar gastarlo, Sí, po. Sí. está difícil. Entonces uno por eso tiene que acotar, ¿ya? Uno lo que hace es, lo que busca también este sistema es bajar un poco la analítica tonta y a loca, digamos, porque Sí, po, porque es muy analizar a cara, tonta y a po. loca es un disparo a la bandada. Le podéis Claro. dar a alguien, pero O tampoco no. podéis darle a nadie. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado como auditor encontrar algo así que, no, sabéis que está todo malo? Mira, a mí una vez que me llevó a pena, porque una vez una empresa chica llegó a... Sí, o sea, me ha tocado empresas que tú entras y si esta cuestión no tiene por dónde... o sea, ¿por qué me traen? Porque además, ¿A quién se le ocurrió llamar a un auditor? ¿a quién se le ocurrió llamar a un auditor externo? ¿Cachai? Porque además de pagar la auditoría tienes que pagarle Es caro, es independientemente súper el caro. viaje, Sí. viático y toda la cuestión del auditor. Y digo, ¿por Mm, qué alguien no pensó esta cuestión antes de hacerla? ¿Cachai? Eso me ha claro. pasado un par de veces. Pero en una me pasó que una señora bien simpática, era como Mm, una cooperativa y todo, van a certificar, habían estado, se notaba que habían estado ordenando, hasta el pasto corto afuera, en la parte de la entrada. Bueno, y abren la puerta y hay un mm. ratón parado en el mesón central de la planta. Bueno, y yo la miro, ella me mira Y los y dos yo miraron al ratón. digo, claro, me encojo de hombro y le digo, ¿y ahora qué hacemos en esta situación? ¿Cachai?
Pucha, y la Sí, señora finalmente no supo qué hacer, se puso a llorar. Y fue una situación obvio. bien incómoda porque, claro, ¿qué así? Yo no puedo omitir que hay un No, ratón, porque hay un ratón allá adentro. y claro, y por último, podría omitirlo si es que el ratón lo vi pasando por fuera, Por fuera, pero si está claro. sentado, puta, faltó que tuviera un pucho y el diario, arriba del mesón principal del área limpia. No hay nada que Claro. hacer, po, Eh, ¿cachai? ¿Y ahí qué hiciste? Dijiste, chao, no. Pues le dije, pucha, ¿sabe qué? No reprogramemos esta cuestión. O sea, yo Ah, tengo que informar esto y no hay nada que hacer, po. sí, pues. Oh, qué Entonces, pena, qué pena. así que vea, ponga trampas, ¿cachai? Haga todo lo que tenga que hacer con control de plaga Sí. y nos vemos en un mes más, 3 semanas más Y lo hacemos de nuevo, lo y hacemos partimos de bien. cero, po. Partimos de cero Sí, como que nada pasó. sí. Pero sí, eso es. Yo creo que siempre me acuerdo de esa anécdota porque una de las situaciones. Bueno, otra situación ridícula que una lámina que teníamos antes en una diapositiva, ¿te acordás? Que después yo la perdí. Pero que era la foto de una empresa que hacía barritas de cereal. Yo tengo esa foto, creo ¿Tú la tenés? yo. Sí. Y yo abro la cámara de frío y la miro y digo, pero. O sea, era como. Era una mezcla perfecta de puras cosas que no tienen que ir juntas. Porque había, no sé, pues, habían tenido un carrete el fin de semana, entonces Había una chela. había cerveza, había una chela, estaban las barritas Ahí, expuestas, desde después sí, luego porque porque estaban en enfriamiento, así que como en estaban un marco estaban, claro. en un banco sin cobertura alguna. Habían huevos crudos sobre las barritas. Una eh, bebida, sí me también acuerdo. había un paño de Un limpieza, paño, sí, un paño de limpieza como que que se también les estaba quedó metido ahí. adentro de la cámara. Y decía, pero ¿qué? ¿A quién se le ocurrió esta genialidad? No, y ahí es heavy porque tú decís, o estos no entienden nada de lo que uno Sí, va, po, ¿cachai? O derechamente hay una mala intención. También lo voy a pensar a sí, veces, ¿ah? Yo también lo sí. pienso a veces que igual algún empleado o alguien lo Trató hace de con más, sabotear no esto. puede, cabrón, no puede nadie tan bruto. Sí. Ahora, hay dos cosas que a mí me han pasado. Una que a mí me ha llamado la atención 2 o 3 veces que en empresas grandes que hemos ido a visitar, pero grandes, o sea, transnacionales de ese tipo, que tienen los HACCP malos. Sí, A mí me ha llamado la atención porque es como que uno va a esperar a que vaya a encontrar, pero todo. Porque incluso están certificados de otras cosas y sí. tú empiezas a revisar el Además HACCP que uno cuando va a una empresa grande cree que va a ir a una cuestión atómica. y con puros gallos capos, po, con la Sí, NASA, po, sí, con gente de la NASA. Y uno se empieza empezar a leer nomás el HACCP y empezar a ver que los peligros nada que ver, que están mal analizados, o tienen que 20 peligros, que tienen, 20 puntos o que críticos. no, o que en vez de poner, que alguna, sobre todo lo explicamos mucho en clases, que hay que poner salmonela, y ellos ponen bacteria, y es como, pero ¿qué bacteria? Po? ¿Qué ¿Cómo voy a bacterias? Pero saber? claro, ¿cuál han analizado? Todas las Sí, bacterias de la vida. Sí, pero no, claro. no, y a mí eso me acuerdo que la primera vez que me pasó, creo que andábamos juntos. Quedamos como, yo quedé como para adentro porque fue como una empresa tan grande que uno se espera encontrar que todo funciona como reloj, tengan el caso tan malo, digamos. No, a veces otros te ponían peligros físicos. Sí, bueno, pero ¿cuál? 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 Una piedra, vidrio, un ¿A qué nos estamos clavo. refiriendo aquí? Claro, Claro, un auto. ¿Qué puede salir? un hueso, un clavo. Puta, tiene que haber alguna definición, ¿cachai? Sí, Sí, no, eso no va a es pasar. muy Ah, heavy. mira, a mí una anécdota que me pasó también en una empresa grande, me llevaron a hacer la auditoría, Ujú, una empresa certificada, cambiaron de causa auditora, vamos nosotros, entro de una empresa de pollos, ¿ya? Y bueno, voy viendo, pido el plan HACCP, lo ujú. veo el diagrama de flujo, analizo, perfecto. Le digo, ya ahora quiero hacer la visita a planta con el mismo recorrido que hace el producto desde que entra hasta que es procesado y sale al final. Ya, perfecto, vamos bien, ingreso, ya no me gustaron varias cosas, pero bueno, estaban ahí. Ajá. Ok, después las pedí para que me las justificaran. Y después veo, ponte tú, ya hasta el sacrificio de los pollos. Y le digo, oye, ¿y el chiller?
El chiller, para que todos sepan, en el fondo es un equipo de enfriamiento, ya lo que Ajá. hace es bajar la temperatura rápido. ¿Y el chiller? ¿El qué? Me dice la señora. El chiller. No sé de qué me está hablando, me dice la señora. Y le digo, ¿usted es nueva? No, mi hijo trabaja hace 20 años, hace 20 años acá. Ah, ¿cómo enfría los pollos? Ajá. Ah, me dijo, no, nosotros los agarramos de ahí donde está usted, lo está viendo, y los metemos a este balde con hielo y agua, que está ya una batea, en realidad, una Claro, hueá una batea. gigante, un cubo, ¿cachai? Lleno de agua con hielo. Y ahí lo enfrío. Y después, no, y después lo terminamos de limpiar acá y se van a la cámara. Ah, ¿y desde cuándo lo haces así? Toda Toda la la vida vida. lo hemos hecho. Pero le digo, pero tenemos un problema, le digo al encargado, le digo, pero que aquí aparece, me dice, pero ¿por qué el chiller? Porque tú lo tienes en tu Sí, diagrama. pues si no es que no se le ocurra. Aquí está. Ahí dice, eso que dice, chiller. Eso se llama chiller. Ah, me dijo, no, es que eso nunca lo hemos tenido. Pero ¿y cómo diablos te ¿Y cómo, certificaron este HACCP? y cómo llegó ahí? ¿Y cómo te lo certificaron? Digo, ¿cómo te certificaron este HACCP si tú nunca tuviste el equipo y lo tienes ahí? No entiendo. Le digo, no, No, me si uno dice, se lo que pasa es pilla que con eso muchas fue cosas. una empresa de consultora que nos hizo la implementación. Le digo, pero claramente esta cuestión la bajó de internet y te la pasó porque como nadie revisó que no existen los equipos que están acá. Le dije, nada que hacer, pues. No, este es un proceso que no tiene que ver con lo que estoy viendo, ¿cachai? Así que Ejé, no hay certificación. También me sí. pasó eso. Son cosas bien ridículas. Bueno, y para que no sea todo tan triste, a la inversa también pasa. Hay veces que uno va con Sí, el poca expectativa. prejuicio, con poca expectativa, y te encontráis con cosas que funcionan como reloj. Sí. Que uno sale realmente maravillado de lo bien que funcionan. Sí, a mí me ha Incluso pasado. registros que se toman en papel Sí, y que los tienen, pero al detalle. y Y, todo y tienen lo que funciona. pidáis. Sí. Sí. Y no, y te dicen, no, es que mire, yo lo tomo en este cuaderno. Y es como, ya, pero muéstrame el cuaderno. Y ahí está, Y ahí estamos. po. Y Sí. un sistema que es precario, uno no lo haría, pero funciona. Pero Y le le funciona funciona y anda bien. bien. Si al Sí. final, el HACCP, la gracia que tiene es que tiene que funcionar. Mm. No somos nosotros los que tenemos que dictar el cómo, pero tiene que Sí, funcionar. sí, porque una de las primeras cosas que te dicen cuando uno como que llega a implementar, primero buenas prácticas y después HACCP, y les hablas de los registros, lo primero, o muchas veces te dicen, sí, pero es que yo no sé usar computadores, o no sé cómo bien con la tecnología, y es como, pero si quiere un cuaderno, no sé un cuaderno, yo le mando unas fichas y usted me las llena, así no necesito que sea todo digital. Y como que ahí bajan las revoluciones. No, una cosa bien terrible que me pasó, que ahora ya la puedo contar ¿Mm? porque han pasado muchos años. ¿Ya? Yo me tocó muchos años asesorar a mineras. ¿Ya? Y en una minera, una vez llego, bueno, generalmente cuando yo llegaba a auditar, yo llegaba como un día en la noche, ¿cachai? Que en fondo, y me llevaban a cenar. Y ahí quedaba la patada al tiro. Yo sentía ahí que se empezaban a chocar con los carros. Era como que llegaba el diablo, así. Entonces, me tocaba, y yo al partir al día siguiente en la mañana. Entonces saludaba ese día, ya me conocían y todo, pero yo iba de sorpresa, porque a mí me llevaba la minera a auditar al casino que era licitado a un tercero. Pero yo iba por parte de la Mm. minera, no por parte del casino. Entonces, ya, porque estos desastres y todo. Y el día siguiente yo llegué a auditar y era muy divertido porque tú mirabas y claro, todos con una ojera y soltaban rapidito, pues, ¿cachai? En el fondo le digo, oiga, hoy está con cara de cansado usted, pues, le ha tocado muy duro los turnos. Sí, es que ayer nos tuvimos que quedar hasta las 3 de la mañana Limpiando. limpiando. No le puedo ver. ¿Y eso lo hace habitualmente? O sea, toca de repente nomás, me decía así como que ahí ya empezó a Mm. cachar que ya la había cagado, Sí, entonces po. empezó, no, toca de repente, ¿cachai? O sea, pero casualmente cuando vengo yo, ¿es que pasa eso o en otro Sí, momento? Y entonces esas cosas, esas como anécdotas, y uno detecta rápidamente cuando la cuestión está hecha sobre la marcha o es una claro. práctica habitual como auditor, digamos. Sí, sí, sí. Probablemente te pasan un par de cochufletas, pero en el grueso uno rápidamente va detectando cuando hay un Sí. problema estructural. Sí, no. Uno sabe cuando te pasan algunos goles, cuando uno tiene que hacer trazabilidad y hoy no queda ni un producto y queda uno, que es la princesa, ¡Qué casualidad! la princesa de la empresa, porque la han tenido ahí y le saben toda la vida. Y claro, pues ahí te Claro. pilla.
Ya uno le hace la trazabilidad a ese y por supuesto sale perfecto. Bueno, pero para poder hacer eso tienen un sistema montado que probablemente funciona porque lo logran. Yo he hecho en algunas auditorías, cuando he tenido dudas con esa empresa o en años anteriores me he generado dudas porque me ha Ya, pasado esto, paso y compro un producto. claro, con el súper. Y llego con mi producto, ¿cachai? Claro. Entonces le digo, mira, justo pasé a echar benzina y está el producto de usted. Mire qué casualidad, hagámosle trazabilidad Trázame. a este lote. Y todo, es como que- es fantástico. Sí, pues sí. Bueno, y como para ir cerrando y como una última anécdota, eh, cuando uno está implementando, sobre todo, ya que hablamos de restaurantes y como de cuando se hace servicio, eh, los chefs y hay como harta estrella en algunas cosas como cocinas o restaurantes. Entonces, a ver, la cocina no es glamorosa en el fondo, no tiene que ser glamorosa, tú no tienes que ser como una estrella. Entonces, yo me acuerdo una vez estaba viendo una línea de servicio y había una señora con un maquillaje precioso y con unas uñas preciosas, porque yo lo primero que le dije es que usted no puede servir con esta uña acrílica. Y ella me decía, pero es que ¿cómo voy a atender a la gente fea? Y yo le decía, pero si no se ve fea, se ve hermosa, pero hay cosas que no se pueden hacer. Y también nos ha pasado con estos chefs de pelo al viento, que son como Jack Sparrow, o que usan Bueno, barba hipster. hay una empresa, ¿te acordáis? Que era una empresa de pastas. Tú no sé si Sí, fuiste alguna vez. no, te iba a ir con el otro Álvaro a esa. Pero ese era Jack Sparrow. Sí, Porque po. era él. Sí, po. Bueno, tenía 318 aros, Sí, po. el pelo largo, entonces hacía como un tomate acá arriba. Claro, él se ponía la Claro. cuestión y el tomate se lo llevaba para arriba, la cofia, ¿cachai? No, Claro, eso voy, pues que estar en una cocina te impide tener ciertos looks, ¿cachai? bueno, sin ir más lejos, tenemos un chef de la tele que Sí, po. aparecía cocinando en cualquier facha, digamos. Con el pelo suelto. ¡Uh! Un Claro. Bueno, desastre. y de hecho alguna vez, ¿te acordás que no se me acuerdo con quién lo conversamos? El tema este de los guantes negros, que está mega de moda en los chefs. Tú te metías en Sí, TikTok a ver cualquier chef preparando cosas y están con guantes de plástico, estos guantes negros, po. sí. Y es como, pero amigo, qué contraproducente ponerte cuestiones negras en las manos para que no se te vea la mugre, po. Es como el delantal negro también que se puso de moda. Que está muy de moda. Y de hecho, Sí, ¿te acordás que una vez en una auditoría fuimos y dije, pero ¿por qué pusieron delantales negros? sí. Porque los otros se ven muy sucios. Y decíamos, pero que ese es el objetivo de que sea blanco, Sí, po. casualmente, Vamos a que entrar a se una vea la cocina mugre. negra. Sí, po. Claro. La idea es que se vea la mugre. No, No. ¿sabéis que nosotros una pelea que hemos tenido ahora, ¿Mm? que llegó más bien con los extranjeros, extranjeras, Ujú. es las pestañas? Porque Ah, sí. nosotros, dentro de las normas que teníamos establecidas, estaba siempre las joyas, ¿cachai? Aro, reloj, Relojes. tenía las Después cadenitas. aparecieron las uñas. Después, claro, se incorporaron las uñas, pero no estaba, ponte tú, y a nosotros nos pasó, porque en una empresa dice, pero es que usted lo que está establecido ahí no están las uñas, las Las pestañas pestañas. postizas. Y claro, no estaba, ¿cachai? No lo teníamos estipulado porque no era algo Común. que necesitáramos usar. Y eso demuestra la importancia de la actualización de los Sí, documentos, po. ¿cachai? Porque en el Claro que sí. fondo te cambió la situación y eso implicó que hoy día tenemos personas que usan, y después nos pusimos a mirar, y eran hartas las que usaban Sí, pestañas. po. Y yo que soy súper poco fijado en esas cuestiones, yo no me he dado cuenta que usaban pestañas, po, ¿cachai? Salvo, claro, cuando esta es la que estaba reclamando, me vino a reclamar y digo, claro que tiene unas cuestiones raras en los ojos. Bueno, pero ponte tú hace 20 años, no era tema los celulares. Y claro, esa es la gran Ahora pelea. hay que poner, sí, esa es una pelea sin fin, que no Uf, la podía gran entrar pelea. con celulares. Eso, y además el parlantito con la música todo El chancho arriba. parlantito con la Puta, qué música. desastre, weón. Sí, Porque además el parlantito con la música, porque si tú decís, vamos a poner una música ambiental claro, para a hacer un la cosa volumen, agradable, a un volumen decente, está perfecto, sí, po, ¿ya? Pero llegan con un, bueno, además que yo entre que odio el reggaetón y lo sí, po, detesto, digamos, y toda esa urbana y todas esas sí. cocinas, Pero todo chancho también, po. a todo chancho, ¿cachai? O sea, además de que me molesta escucharlo,
es peligroso, ¿cachai? Sí, Porque en po. el fondo, ¿tú por qué necesitas escuchar? Porque si estás trabajando con maquinaria, puede haber un accidente. Con una cuestión de volumen fuerte no vas a sentir ese accidente, ¿cachai? Claro. O puedes darte cuenta tarde cuando alguien ya tenga la mano atrapada en algún lugar. O cualquier ruido de Entonces, una máquina o de cualquier cosa, po. eso es una cosa. Después, Mm. la manipulación de esa cuestión, porque no es que, claro, que lo dejé funcionando y funcione, sino que no, está el parlante, está conectado a un teléfono o algo que tenés que cambiar. El gallo está preocupado de cambiar la música, está preocupado de otra cosa. Por lo cual, Sí. eh, yo soy bien contra todo, digamos, ¿no? Sí, soy bien grinch para esas cosas, pero Mm. finalmente he entendido que en algunos lugares, si se comporta, yo en una planta saqué todo, le dije ya me aburrieron, porque además teníamos 3 áreas y cada uno escuchaba una cuestión distinta. O Entonces sea, escuchaba entre y áreas tenía ya el era, cruce de claro, música. era una locura. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Todo afuera. Todos callados. Y ahí vinieron a hablar conmigo después, y si nos ponemos de acuerdo y ponemos solo uno en un lugar Ah, con volumen, véanlo ustedes, pero le he dado 3 oportunidades y bueno, cada uno pone la estupidez que se le ocurre a todo chancho y así no se puede. ¿Cachai? Yo no sí. puedo ni entender lo que pienso adentro de la sala con ustedes con esa música. Entonces al final y lo lograron. Y la pusieron y se pusieron de Ah. acuerdo, tienen que coordinarse y hacer por lo menos un trabajo de equipo. Y una lista de reproducción que Claro, durara hermano, harto rato. le dije, no quiero que te intervengan con la cuestión, ¿cachai? Queda ahí en la mañana, la ponen y nunca más la sacaron, hasta que se vayan a almorzar. Claro, hasta que se termine. Sí que tienes una lista como de 4 horas Y de si música. se acabó, mala suerte. Claro, se cambia. Ay, Bueno, escucha, la idea de este programa fue principalmente como, creo que habíamos hablado antes del HACCP, pero darles como el día a día del HACCP. Es un sistema que una vez implementado, como les dijimos, hay que mantenerlo, que da trabajo, sí, todo da trabajo, pues si al final las empresas son móviles, son vivas, les pasan cosas, cambian cosas. Y de la importancia que es tenerlo. Ya hoy día, más allá de que sea obligatorio por ley, pero todos sabemos que hay veces que sí y que no, pero no hay que tomarlo solamente como algo que hay que tener porque alguien me lo pide o porque tengo que cumplir con un papel que tengo que tener, es porque de verdad ayuda mucho dentro de las empresas y además con el tiempo hace que se ahorren recursos que antes se gastaban en tratar de tapar hoyos que con el HACCP o no pasan o pasan mucho menos. claro. Así que esperamos que les haya gustado. Vamos a volver la otra semana. Tenemos como planificado tener un invitado, pero todavía ni le pregunto al invitado si puede venir. Así que Entonces vamos a esperar para presentarlo. vamos a esperar para dar el anuncio. Eso, que estén muy bien. Chao, chao, buen fin de semana. Chao.